Miren, ¿qué idea tienen del cambio climático? ¿Cómo? Miren, el clima siempre ha cambiado en el mundo. Siempre. O sea, el cambio climático no es extraño. Es parte del desarrollo de los fenómenos. Y claro, ¿cuál es el problema hoy? Miren, el cambio climático a través del tiempo ha sido algo natural. El problema hoy es con ese modelo del que hablábamos, el cambio que ocurre en el clima de manera natural se distorsionó, ¿verdad? Y entonces, es increíble. Nosotros tenemos basura hasta flotando en el espacio. Es increíble. Ya no digamos en el océano. Hay islas de basura. Horrible. Y entonces, claro, son acciones del hombre. Entonces, este tema específico, eso ha alterado la composición de la atmósfera, que es clave para tener un clima que sea un clima aceptable para la vida. Ahora, como resultado, el cambio que estamos experimentando es que las temperaturas están aumentando más allá de lo que esperaría si uno siguiera la tendencia de los ciclos naturales. Es increíble. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a alguna de las conferencias que dio el exministro del Ambiente sobre eso. Y él tiene una gráfica en donde presenta, hasta antes de los 90, cuál era la incidencia de fenómenos naturales extremos que teníamos en el país, de los 90 para atrás. Fíjense que de ahí para atrás, en cada década, en cada 10 años, solo teníamos 2. Pero con la alteración en el clima, de ahí para acá, vamos saliendo de uno y ya nos cae el otro. Entonces, claro, si ese asunto no se resuelve, el país no puede ir adelante. Porque estamos apenas reponiéndonos de uno y ya nos cae el otro y destruye lo que habíamos reconstruido. Entonces necesitamos una nueva cultura. Y una cosa interesante que él decía es que las proyecciones mundiales de aumentos de temperatura es que en 50 años íbamos a tener aumentos de temperatura de 4 grados a nivel mundial, promedio mundial. Pero nosotros en El Salvador, que somos un promedio, pero nosotros en El Salvador vamos a tener temperaturas de 6 grados. Eso es algo terrible por las implicaciones, ¿verdad? Entonces, la sequía que acabamos de pasar no es así nomás. Y el problema es tan la alteración en todo el sistema climático es tan terrible que fíjense ustedes que a veces allá por Apaneca, Guayúa y todo eso está lloviendo en exceso y hay derrumbe y hay inundaciones. Y en la Unión no ha caído una gota de agua. Allá están muriendo de sequía. Y en un país tan chiquito como este, que los guatemaltecos dicen que al nomás llegar a la frontera frenan.
porque si no se van pasando, no van a si no frenan, de repente están en Honduras. Entonces, en un país tan pequeño como esas desigualdades climáticas, ¿verdad? Así es de que. Ahora, vean esta foto. Ya me sé si el 2002. No me decís que chiquita. Tal vez el comentario que sí vale la pena hacer es el siguiente. Fíjense que nosotros acá, el agua de nosotros depende de la lluvia. Pero en las zonas aledañas a los Andes y todas estas cordilleras que son elevadas, el agua no depende de la lluvia, depende de la nieve. Entonces, si no hay nieve, porque estas son nieves permanentes. Esta no es la nevada que cae ahí de diciembre, enero, para allá. No, esta no es. Estas son nieves permanentes. Entonces, con el cambio de las estaciones, una parte de esto, pero ahí siempre hay nieve. Y ahí depende todo el ciclo hidrológico para los cultivos en las zonas aledañas. Entonces, claro, si esto desaparece, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria de toda esa gente que vive en esa zona? Inseguridad. Terrible, esa es parte del modelo equivocado. ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln, que dijo muchas cosas buenas, él dijo lo siguiente: ningún país puede ser verdaderamente libre si no produce sus propios alimentos. ¿Saben de qué estaba hablando Abraham Lincoln? De lo que ahora le llamamos soberanía alimentaria. No hay mejor manera de presionar a un pueblo que quitándole la comida. Ay. Por eso, él tenía totalmente la razón. Un pueblo que no produce. Y por eso tenemos los tratados de libre comercio. Y por eso tenemos la globalización. ¿Verdad? Supuestas teorías ahí de las, ¿cómo se llama? De las ventajas comparativas y todo ese rollo. Mentira. ¿Verdad? Si usted no tiene la comida suya asegurada, lo tienen del cuello. Entonces, el cambio climático no es un asunto de que solo en la noche no podemos dormir del calor. Miren, y eso tiene que ver con acortar los ciclos de vida de los insectos. Es increíble. Si las temperaturas son bajas, el ciclo de vida se alarga, hay menos generaciones. Pero si la temperatura aumenta, el ciclo de vida de los insectos se acorta, hay más generaciones. ¿Qué significa eso? Más zancudos. Y si hay más zancudos, más dengue, más chikungunya, más paludismo, más todo lo que es así. Sí, claro, estoy hablando de salud, pero eso ocurre también con las plagas agrícolas. Entonces, ahora, ¿cuál es la causa? Miren, las causas son varias y antes de explicar esto que se explica por sí mismo, quiero hacer referencia al efecto del invernadero. Miren, el efecto de invernadero es
una cosa natural y necesaria para la vida en el planeta. Voy a explicar. Mire, tenemos el planeta acá. Y alrededor del planeta tenemos la atmósfera. Entonces, si la atmósfera no existiera, este planeta sería inhabitable. El sol nos quemará y cuando el sol no nos alumbra nos moriríamos de frío. Entonces, la Tierra fue diseñada para tener esa protección. ¿Verdad? Entonces, la atmósfera funciona como un invernadero que en el día, cuando el sol nos alumbra, filtra los rayos perjudiciales. ¿Verdad? Filtra. Ustedes han oído hablar de los hoyos en la capa de ozono y todo ese rollo. Entonces, la capa de ozono precisamente cumple la función de protegernos, ¿verdad? De esos rayos. Pero por el uso de spray con gases, entonces eso produce, ¿verdad? Porque lo que hace son perversos. Agarran moléculas de oxígeno y el ozono, debemos tenerlo cuando lo dejan en nuevo, ya se lo vuelve. Entonces, en la noche, cuando el sol lo alumbra, esto impide que el calor que se duerma en el día se vaya de un solo, sino que se mantenga y no bajen las temperaturas a un nivel en que la vida se vuelve imposible. Entonces, ese es el efecto del invernadero. Es normal, natural, necesario para la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una serie de actividades humanas que generan gases que el ecosistema global no puede procesar. Porque ustedes tienen que saber, o ya lo saben, que los ecosistemas tienen su propio mecanismo de autolimpiarse. Eso es como el cuerpo. El cuerpo tiene su propio sistema de defensa. Y esas defensas no se bajan, le vienen los gérmenes y horribles. Entonces, los ecosistemas son así. Tienen cierta capacidad, eso se llama resiliencia, la capacidad de aguantar un impacto. Entonces, pero llega un momento, porque eso es lo mismo que trataba con la célula. Llega un momento cuando los gases que se producen es tanto que el ecosistema ya no puede lidiar con ellos. Y entonces lo que va ocurriendo es que acá se vuelve más denso y entonces si eso no estuviera, parte del calor que recibimos en el día se sale. Solo queda lo que necesitamos, pero parte se sale. Porque, miren, cuando uno mira los márgenes tan estrechos que hay en el funcionamiento de la fisiología animal, vegetal y de los ecosistemas, uno ve que eso no puede haber salido por casualidad. Eso tiene que haber sido diseñado por un inteligente. Porque los márgenes son demasiado estrechos. Y entonces, ¿qué ocurre? Un montón del calor que entró aquí
que normalmente tendría que salir, ya no sale. Y pasa lo que le pasa al carro de ustedes cuando ustedes lo dejan parqueado en el sol con los vidrios cerrados. Ese es el efecto de invernadero. Ese es calentamiento. Entonces, eso es lo que ocurre, lo que hace que el efecto de invernadero se vuelva perverso. Pero este tiene su función natural, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos todos los gases de la industria pesada, ¿verdad? Tenemos todos los gases resultantes de las extensas zonas de bosque y de selva que se destruyen todos los años a propósito. ¿Sabían ustedes que por cada hamburguesa de carne importada que se comen son 10 metros cuadrados de selva? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Ah? ¿En qué sentido? Ah. Lo que ocurre es lo siguiente. Sí. Tenemos la selva. ¿Cuántos de ustedes conocen el Petén? ¿Cuántos conocen el Petén? Entonces, ¿vos cómo es la tierra ahí en Petén? Allá, cerca de Tikal y por todo eso. Ajá, es húmeda y es más abajo no es carbón. No es carbón más abajo. No, entonces, sí, claro. Nosotros estamos locos con el cielo. ¿Me voy a explicar? Fíjense que uno va a Petén, va a Tikal y a todas esas zonas. Es una reserva de la biosfera. Y entonces uno mira que los árboles se han tragado las pirámides. Las pirámides altas, los árboles altos. Cualquiera que mire eso piensa. Desde ahí la tierra es no es buena. La vida de todos esos árboles depende de la capa del clima, de la cobertura de ramas, madera podrida, hojas y todo. Abajo la tierra del clima. Y entonces eso pasa en todas las selvas del mundo. Entonces, claro, en el Amazonas, ¿qué pasa? Mucha de la carne de exportación, o la locura de la exportación, mucha de la carne de exportación en la zona brasilera, es producida porque se bota la selva, ¿para qué? Hay un ciclo perverso. Primero botan la selva, después de la selva le ponen un cultivo, cuando el cultivo vaya a no dar, le meten pasto. Se acabaron las selvas. Entonces, el cálculo que han estimado que están en esto es que por cada hamburguesa de carne importada que alguien se come es el equivalente de 10 metros cuadrados de selva que se cortó. Esa es la situación. De paso, las hamburguesas no son buenas por la salud. ¿Verdad? Entonces, de ahí este asunto bien, antes de que el Mides existiera, acá el botadero en Nejapa. No sé cuántos se dieron una vuelta por ahí. Miren, en el botadero de Nejapa, no sé todavía, si todavía acá, porque no, entonces uno podía entrar libremente. Pero, ¿qué había? Habían metido en medio de esto una chimenea de ladrillo. Y habían puesto fuego. Todo el metano de la basura hirviendo que ahí salía por ese tubo de ladrillo. Y el fuego estaba ardiendo siempre. Entonces la basura, que pareciera que es solamente un problema de salud, no solamente es un problema de la municipalidad, es un problema que tiene que ver con eso. Miren, hay
iniciativas de depósito de la basura y de todo luego que están colapsadas ya. Y otra vez volvemos al cambio de mentalidad. Somos consumistas. Somos consumistas. Entonces, claro, eso tiene implicaciones en eso. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, no solamente estamos toda la selva para abajo, el comercio de las maderas preciosas, como el caoba, por ejemplo. Todo eso, los cultivos de arroz inundados. ¿Saben ustedes que el metano le llaman también gas de pantano? Si hay un empotramiento que ha tenido agua bastante tiempo, vayan ustedes y con un palito hagan lo que lo dicen. Y van a ver que sale una burbuja. Esas burbujas que salen ahí es metano. Entonces, claro, eso también echa metano. Ya hablábamos un poquito del ganado alimentado artificialmente, puro concentrado, y también, por supuesto, el parque vehicular. Entonces nadie se escapa de colaborar ahí. Porque si no es una cosa es otra. ¿Verdad? Ahora, pero aquí tenemos el uso de fertilizantes. Es una cosa que vean ustedes qué es tanto. Aquí está lo del metano producido por el ganado. Paradójicamente el estiércol no es tanto, ¿verdad? Abonos, la biomasa que se quema, la producción de arroz, maquinaria agrícola y el riego. Son las contribuciones de la agricultura al efecto de invernadero, al calentamiento global. Ahora un consuelo. Ustedes dije yo que aquí todos tenemos partecita de culpa, pero aquí un consuelo. Miren, son los principales culpables. Estos son los campeones. Miren. La civilización, el desarrollo, entre comillas, es el suicidio. Es increíble porque en el resto del mundo todos quieren vivir como ellos. Locura. ¿Ves? Por eso les decía que esto es un asunto de suicidio. Es suicidio. ¿Verdad? Ahora, nosotros estamos aquí. Ahora, ¿cuál es el gran rollo aquí? El gran rollo es que, si ustedes se fijan, todos estos, los más culpables, están en las zonas templadas. Y nosotros, que no contribuimos mucho, pagamos el pato. No de balde, nosotros estamos dentro de los países más vulnerables del mundo. Y claro, el asunto, claro, tenemos parte de la culpa, no hay que exigirse de eso, pero la mayor responsabilidad no somos nosotros. Es esta manera de producir y este estilo de vida. Bueno, ya ustedes habrán oído que para vivir como vive la gente en Estados Unidos, un solo planeta no nos ajusta. Teníamos que traer 5 planetas. Entonces, claro, estamos condenados a que el riesgo de perder nuestra seguridad alimentaria sea tan grande porque por un lado tenemos sequía y por otro lado tenemos inundación. Entonces, nuestro desafío es cómo lidiamos con esto. Ese es nuestro desafío.
Bueno, ya expliqué lo del invernadero. El invernadero es una tecnología que en nuestro medio no cumple las mismas funciones que en donde lo inventaron. Porque en donde lo inventaron para poder alargar la temporada de cultivo cuando las temperaturas se bajan. Porque la idea del invernadero es que funcione así, como un horno que agarre calor y que no lo deje escapar. Esta función es contraria a lo que nosotros necesitamos acá. Aquí nosotros necesitamos el invernadero o las adaptaciones de invernadero por otras razones. Dos, básicamente. Una, plaga. Una es reducir plagas. Porque en vez de tener vidrio, como era en los invernaderos originales, en vez de tener vidrio o tener plástico por todos lados, lo que necesitamos nosotros en nuestro medio es tener lo que se llama una malla antivírica. Para que tenemos los cultivos adentro y los insectitos esos que son tan chiquitos, que son tan malvados, no se metan. ¿Verdad? Hay lugares en donde si no es así no se puede producir. Porque también las plantas sufren chikungunya. Los agarra un virus cuando la planta está chiquita, olvídense, ya no solucionaron nada. Porque igual no hay ningún tratamiento para virus. No hay. Entonces, además necesitamos acá estas estructuras para protegernos de esos tormentones espantosos, porque eso es parte del cambio que ha habido. Fíjense que antes venía y llovía en todos lados. Ahora no, ahora llueve aquí y aquí cae una cantidad de agua concentrada horrible. Y allá al otro lado no. Entonces las plantitas que vienen creciendo con ese porrazo de agua encima, ¿qué pasa con ellas? Entonces, por eso necesitamos esas estructuras aquí. Entonces, esto es un poco lo que ya les expliqué. Ahí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Mire, estamos fritos, pero no las consecuencias. Así de simple. Estamos fritos por el calentamiento. Tenemos dos tipos de consecuencias generales, diría yo. Miren, hay una alteración en los biomas. No, es interesante, porque en esos ecosistemas, que son ecosistemas bastante hostiles, la gente no tiene la bendición de la diversidad que nosotros tenemos. Un día vi un documental de una familia de esquimales y decía que prácticamente todos los días del año comían carne de foca. Imagínense. Y si la foca se desaparece, entonces, luego tenemos que... Tiene que ser interesante. Y ojo así con esto de lo ancestral. A mí hace muchos años me tocó dar una materia que se llamaba climatología. Y era bien interesante. Porque uno podía decir, bueno, de enero a febrero tendremos temperaturas bajas, sin lluvia. De ahí a finales de febrero comienza a calentar y tendríamos no lluvia y temperaturas bien altas hasta finales de abril. El 3 de mayo se esperaba que lloviera. La gente en los últimos días de abril estaba sembrando en polvo. ¿Sí? 3 de mayo llovía, venía,
la lluvia normal durante ese periodo, llegábamos aquí por los últimos días de julio, primeros de agosto, la canícula. Ya se sabía que iba a haber canícula en ese tiempo. De ahí para allá, septiembre lluvioso, octubre llega noviembre. A volar pescuchos. Octubre. Noviembre y diciembre, fresquito, rico. Y los señores ya antes hablaban de leer las cabañuelas. Y decían, mire, que este año va a estar así, que este... ¿Ahora qué? Es un trastorno del sistema climático en donde ya no se sabe nada. Ni Moisés vino, menos. Yo tengo una aplicación en el teléfono que ahí más o menos vea, no, si a veces dice 100% posibilidades de lluvia, no llueve. Entonces, trastorno, completo trastorno. En unos lados, en otros lados, bueno, y por supuesto, no necesito decir nada de seguridad alimentaria. Y lo que ya hablaba, fíjense que como las temperaturas están aumentando, estas peces que teníamos solo en la zona templada, ahora están migrando y están aumentando la latitud. Están yendo más al norte y están yendo más al sur. Es interesante cuando uno mira un mapa de la dinámica del dengue en el planeta. ¿Cómo ha ido? Por eso. ¿Por qué no habían zancudos de estos allá? Porque el clima no lo permitía. Entonces, el cambio climático nos impacta a todos en todos los aspectos de la vida. Ahora veamos un poco esto en la agricultura. La relación cambio climático y agricultura es de doble dirección. Muchas prácticas agrícolas, especialmente de esa agricultura convencional, contribuyen a calentar. Y obviamente ese calentamiento afecta de forma negativa a la agricultura. Miren, es increíble. Fíjense que ahora a veces uno siembra algunas plantitas y de repente todas las hojas quemadas, como que le ha caído algún veneno y uno no le ha echado nada. El sol. Porque la planta tiene lo que se llama un balance hídrico. Entonces normalmente está agarrando agua y está transpirando. Pero ¿qué sucede? Si la temperatura es demasiado alta, la radiación es demasiado directa, entonces la salida del agua de la planta es más rápida que la chiflada. Y entonces tenemos las plantitas quemadas. Y ahí pues, las sequías y todo eso, entonces, esto amenaza la seguridad alimentaria mundial. Los bosques, después de que le dan abajo para sacarle lo de la capita del timón, que ahí los dejan abandonados, se convierten en sabana. Pero ya se comieron una hamburguesa, ¿verdad? ¿De qué? La vegetación de tierras áridas y semiáridas es una vegetación espinosa dura. Son esas las que pueden sobrevivir ahí. Ahora, es interesante por qué razón. Es un asunto que debo explicar. Mire, cuando usted simplifica el ecosistema, tiene todo eso de balance de lo que ya hablamos. Pero la naturaleza no se queda con los brazos cruzados.
La naturaleza tiene mecanismos para restablecer el equilibrio natural. Entonces, nosotros nos enseñaron que había que unas plantas se llamaban maletas. ¿Y qué hay en la palabra maleta? ¿Ah? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Miren, lo que pasa es lo siguiente. Ya hemos visto el efecto de la maquinaria en el suelo. Hemos visto el efecto de los venenos en la vida del suelo. Eso destruye el ecosistema del suelo. Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza fue diseñada para que cuando el suelo se arruina, la naturaleza lo arregle. Y entonces, ¿qué hace? Lo que hace es enviar plantitas que puedan crecer en estas condiciones tan difíciles. Por eso, ustedes van a ver que las maletas en los suelos malos son maletas duras. De raíz honda, que cuesta arrancarlas. ¿Ves? Exactamente. ¿Por qué? Porque es una reacción de la naturaleza para restablecer los poros y el suelo y devolver la vida y todo eso. Estas no son maletas. Pues esas. Porque están tratando de ¿qué? De restablecer las condiciones saludables del suelo. Pero no, yo vengo con mi genialidad, inteligencia de laboratorio y entonces me parecen ahí y le echo herbicida. A matarlo. ¿Sí? Entonces ¿qué pasa? Con el efecto, entonces las plantas buenas tendrán, las que le llamamos buenas, porque estas también son buenas, que oímos, van a tener un ambiente más hostil y estas van a tener que cumplir su función, van a abundar más. ¿Verdad? Obviamente esto tendrá que ver con la fertilidad, pérdida de fertilidad, ¿verdad? Pérdida de